Hola a todos y todas, mi nombre es Ángela Venegas, soy trabajadora social. Em, Tengo ya un magíster de intervención social y he realizado algunos diplomados en educación superior y gestión de la docencia. A la fecha ya cuento con 8 años de experiencia en educación superior. em, Y esa experiencia implica el trabajo tanto en universidades como centros de formación técnica e institutos profesionales. Eh, el área en la que me he especializado como trabajadora social es el área de juventudes y desde ahí he generado algunas publicaciones y estoy participando actualmente en algunas investigaciones respecto de los distintos temas que afectan a las juventudes. Y esto se vincula directamente con el ejercicio de la docencia, dado que eh, este interés por conocer el mundo juvenil me ha permitido también tener una cercanía un tanto más sensible con las y los estudiantes. Eh, por lo tanto, señalar ahí que me gusta mucho ejercer docencia, me gusta mucho poder generar espacios de conversación con los y las estudiantes, partiendo de la premisa de que yo estoy adelantada, es decir, no soy una experta, pero sí voy un paso más adelante que ellos y ellas respecto de la formación profesional. Y desde ahí pienso que lo que se hace es co-construir, porque si bien yo les muestro el camino por donde va la materia, el contenido, también yo aprendo con ellos y ellas, porque hay muchos elementos que de pronto se olvidan y que los estudiantes tienen esa sensibilidad de poder hacer un análisis más crítico, más atingente a la realidad, ahí a la realidad actual. En ese sentido, a mí me parece que los y las estudiantes de esta última generación son particularmente mucho más críticos y conscientes de las distintas problemáticas que afectan a nuestro país. Entonces, desde ahí que yo hablo y que mi discurso es coherente con lo que indica el modelo educativo de SENCO, ¿cierto? Esto de co-construir y de ejercer mi rol docente desde una postura más bien de facilitadora que de experta, ¿cierto? Que habla y que solo transmite conocimientos. Eh, en relación a las preguntas que guían el examen, ¿cierto? De la Presto, se plantea el caso de Cristóbal, quien presenta en su evaluación un 100% de plagio, dado que no presenta o no muestra en su trabajo las referencias bibliográficas correspondientes y por ende tampoco desarrolla en el trabajo mismo las citas que corresponden. En ese sentido, y acorde a lo aprendido, ¿cierto?, en el curso de Apresto, eh, lo primero aquí es generar una instancia de comunicación con Cristóbal y verificar si efectivamente él es consciente de que ha incurrido en una acción que es delito académico, ¿cierto? Como es el plagio, porque probablemente Cristóbal no ha comprendido en totalidad la importancia que tiene el utilizar correctamente la normativa APA como una estrategia, ¿cierto?, para cautelar y velar por el resguardo de la autoría, ¿cierto?, de los distintos textos y los distintos artículos que son propios de las ciencias sociales y que nosotros usamos, ¿cierto?, para el desarrollo de nuestros trabajos. Por lo tanto, ahí, claro, probablemente cabría, junto con hablar con él, a lo mejor generar alguna estrategia de amonestación
menor, ¿cierto? Y por sobre todas las cosas, que a él le quede claro que es muy importante que la generación de conocimiento en las ciencias sociales implica necesariamente que nos adecuemos a esta normativa, ¿cierto? Que se traduce en la normativa APA, ¿cierto? Como una forma también de estandarizar esta lógica de generación de conocimiento. Porque si en definitiva las normas APA no existieran, cada uno de nosotros escribiría como se le diera en gana y eso no sería muy provechoso para el desarrollo de la profesión en particular, ni para las ciencias sociales en general. Entonces, desde ahí yo creo que es importante conversar con Cristóbal y con todos y todas las estudiantes para explicarles que la normativa APA no es una normativa o una regla antojadiza eh, del centro de formación ni de los docentes, sino que tiene que ver con un tema disciplinar y con la importancia de poder generar conocimiento que sea transmitido, ¿cierto? Que sea provechoso y que se adecue a los estándares eh, que se han establecido para ello. En ese sentido, me parece súper importante que los estudiantes, en este caso Cristóbal, ¿cierto? Que es el caso de análisis, entienda que las tareas, en la participación en los foros, todo lo que tenga que ser escrito cabe en esta lógica de generación de conocimiento. Por lo tanto, desde ahí no solo es responder una pregunta, no solo es desarrollar una guía, sino que es efectivamente generar conocimiento, porque existe una convergencia entre lo que es la materia propiamente tal que se comparte con los y las estudiantes y el uso y la traducción que cada estudiante hace de esa materia. Y esa traducción es única, es particular y por lo tanto surgen nuevos conocimientos que bien pueden ser rescatados por la disciplina. Entonces yo creo que cuando los estudiantes comprenden eso, la normativa APA pasa a ser una cosa como de que es tediosa en muchos casos, ¿cierto? Pero que es parte de. Y en ese sentido nos queda a los profes, a los docentes, ¿cierto? A los tutores, tutores académicos, la tarea de mostrar que la normativa APA no es un castigo en el desarrollo de los trabajos, las tareas, los ensayos, sino que es más bien una instancia propia de la disciplina en tanto nos adscribimos, ¿cierto?, a las ciencias sociales. Yo creo que desde ahí entonces, cuando este diálogo se establece con los y las estudiantes, cuando se desmitifica que la normativa APA es difícil, que es enredada, que es un cacho, ellos logran entenderlo, ellos y ellas logran entenderlo. Y yo creo que en ese sentido, las otras dos situaciones que se plantean, ¿cierto? Para el análisis, el caso de María y el caso de Cristina, tienen que ver un poco con lo mismo. O sea, eh, desde lo aprendido en el curso de Apresto, yo entiendo que lo correcto es siempre dejar un espacio como de beneficio de la duda. ¿Qué quiero decir con esto? No llegar y calificar con nota 0 o con nota 1, sino que darle a los y las estudiantes la oportunidad de que puedan entregar su versión también. Y una vez que ya se han recopilado todos los antecedentes, poder emitir un juicio, determinar un camino final, por así decirlo, ¿cierto? Eh, que implique instancias educativas también, porque insisto, es muy probable que tanto en el caso de Cristóbal como María y Cristina no tengan claridad de la importancia de el uso de la normativa APA, la importancia del resguardo de la autenticidad de los trabajos como una manera de asegurar también la calidad del aprendizaje. Porque si yo me paso la carrera copiándole los trabajos a mis compañeros y compañeras, ¿qué aprendo realmente? O sea, yo creo que cuando eso se conversa con los y las estudiantes, cuando ellos y ellas logran entender eso,
eh, todas estas situaciones que se plantean en el caso de análisis, ¿cierto?, se van disminuyendo. Ahora, ¿por qué es importante, desde mi punto de vista, dar este espacio de conversación? Porque, como todos sabemos, la gran mayoría de los y las estudiantes que eh, se matriculan en instituciones que son online o blended, ¿cierto? Son estudiantes que estudian y trabajan, que además cumplen con otros roles. La mayoría de ellos y ellas eh, son ya jefes de familia, jefes de hogar, por lo tanto cumplen una multiplicidad de roles que muchas veces les impiden eh, tener un rendimiento eh, un poco más, por así decirlo, dedicado a sus estudios. Entonces muchas veces ellos y ellas se ven colapsados frente a tanta exigencia, a lo que implica estudiar siendo ya adulto, adulta, ¿cierto? Eh, compensarlo con la vida laboral, con la vida familiar, y entonces incurren en ciertas conductas que son poco, poco adecuadas en términos académicos. Iba a decir poco éticas, pero en realidad yo creo que más que poco ético tiene que ver con poco adecuado. O sea, no creo que exista la intención como real de querer engañar al profe o a la profe. Creo que en muchos casos cuando se presentan estas situaciones de plagio, de copia entre compañeros, se está pensando más bien en salvar la nota, en no tener un rojo. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso es súper importante, como tener en cuenta cuál es el perfil de los y las estudiantes, de nuestros estudiantes, ¿cierto? Y desde ahí poder generar instancias de diálogo, de conversación, de poder reencuadrar, de reeducar las veces que sea necesario, hasta que el modelo y la lógica, ¿cierto?, de asumir el proceso de aprendizaje de manera autónoma y responsable con todo lo que ello implica, se logre, ¿ya? Respecto de la importancia de los foros, son tremendamente importantes porque es en los foros, precisamente en el espacio, es el espacio, perdón, en el que se construye comunidad educativa, donde se generan estas conversaciones disciplinares, en donde se ponen en juego todos estos aprendizajes previos de cada uno de los y las estudiantes y cómo esos aprendizajes previos eh, se hacen visibles y se incorporan, ¿cierto?, a estos nuevos aprendizajes que se han ido adquiriendo a lo largo de las unidades, de los módulos. También en los foros es posible conocer un poquito más de cada estudiante respecto de su mirada de mundo, de si tiene o no prejuicios, de cuál es su forma de entender lo social en este caso. En ese sentido, un poco como para favorecer la metacognición de cada uno de ellos, creo que es importante eh, intencionar preguntas orientadas como a, ¿tienes claro lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y por qué hay que hacerlo? ¿Cuáles son los recursos que tienes que movilizar para poder lograr lo que se está pidiendo? ¿Cuáles son los recursos que tienes que movilizar para poder responder adecuadamente en este foro, por ejemplo? Y yo creo que ahí estamos ayudando a que ellos y ellas conozcan primero, o más bien autorreconozcan cuál es su estilo de aprendizaje y comprendan que efectivamente hay que movilizar recursos personales, ¿cierto?, para poder dar cumplimiento a las distintas tareas que se asignan. Y, y reitero que el foro es el escenario, el espacio de construcción, de co-construcción de conocimiento ideal para lograr esa reflexión, para lograr ese espacio de aprendizaje social, ¿cierto? De aprendizaje con otros y otras. Eso por mi parte, espero haber respondido dentro de los márgenes esperados
lo que es este examen, ¿cierto? Y bueno, me despido y doy las gracias a mi docente, a mi tutora, por darme la oportunidad de rendir este examen fuera de plazo. Gracias.